La historia está llena de reyes y gobernantes que fueron crueles con sus súbditos, hombres totalitarios que para mantener su poder castigaban, y la vida humana tenía escaso valor. Encontramos algunas grandiosas excepciones. Cabe destacar al rey Amurbi de Babilonia, con su muy famoso código. El documento escrito en un cilindro de barro llamado cilindro de Ciro, se le atribuye la primera declaración de derechos humanos que fue iniciada por el rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en el 539 a.C., que fue descubierto en 1879 y la ONU tradujo a todos los idiomas oficiales. Ha sido valorado por su sentido humanista y novedoso. Se le ha descrito como la primera declaración de derechos humanos. En la Grecia antigua, que se autodenominaba democrática, no se llegó a construir un gobierno centrado en derecho. Las personas pertenecían a la sociedad y eran los fines de ciudadanía los que prevalecían. Las leyes imponían la justicia como salvaguardia del bien común. No obstante, se daba muerte a los recién nacidos deformes o débiles y mataban o encerraban a los insociables. Discriminaban a la mujer y a los extranjeros, mantenían la esclavitud. Así, por tanto, no se podían incluir entre las culturas que tuvieran derechos humanos. La filosofía de la civilización grecorromana buscaban la felicidad individual, a la que el cristianismo dio un sentido humanista y espiritual, afirmando que la igualdad de los hombres en el reino de Dios. Los religiosos cristianos medievales aceptaban la igualdad teológica, mas aceptaban la desigualdad social, porque era designio divino que el estatuto social en que nacían las personas era el más adecuado para su salvación. El cristianismo heredó de la religión judía las decisiones justas en relación con el derecho que se manifestaba en defensa de los pobres y oprimidos. Era un sentimiento de compasión y justicia, sin que tuviera una referencia explícita a derechos humanos. En 1222, el Tratado Medieval de la Carta Magna Inglesa de 1215 se ha asociado con los derechos humanos, más incompleto y deformado, ya que se apoyaba en los derechos entre iguales, exento de valor universal. La Carta de Manden de 1222 defiende derechos humanos. En el Imperio de Malí, la Kurukan Fuga describe cómo los nativos se estructuraban según su tribu de origen. Hubo pactos entre monarcas europeos y los estamentos de los reinos, que mantuvieron privilegios y derechos corporativos, sin contemplar los derechos humanos. En la colonización castellana de América, por influencia de Fray Bartolomé de las Casas, se aplicaron ideas presentes de los derechos humanos frente a los colonos que solo ambicionaban objetivos de rentabilidad en las explotaciones. En España, la Escuela de Salamanca, entre los siglos XVI y XVII, por medio de los escolásticos Luis de Molina, Domingo de Soto y Francisco Suárez, definieron el derecho como un deber moral sobre lo propio y enunciaron que a los derechos del cuerpo, como la vida y la propiedad, debían ser añadidos los del espíritu, con derecho a libertad de pensamiento. En Inglaterra, la burguesía consiguió la revolución del siglo XVII
para que la corona cediera ante las exigencias y abusos de la misma, y limitó el poder de los reyes sobre sus súbditos, y se cerró así la pretensión de la corona de la monarquía absoluta, que basaba sus derechos en designios divinos. Entre los siglos XVII y XVIII, Locke, Thomas Hobbes y Jean Rousseau desarrollaron su teoría social, que basan en que los derechos de los individuos son naturales y que el estado de naturaleza, todos los hombres son titulares de todos los derechos. Estas nociones quedaron incluidas en la Declaración de Derechos del siglo XVIII. Desde el punto sociológico, los derechos humanos han tenido diferentes interpretaciones. George Helling defendía los derechos humanos debían permitir la libertad religiosa. Karl Marx afirmó que estaban basados en la pretensión burguesa de garantizar el derecho de propiedad. Max Weber afirmó que existía una conexión entre la ética que se basaba en los derechos humanos y el surgimiento del capitalismo actual. Todo este conjunto de pensamientos iniciaron las revoluciones burguesas para el desarrollo de los derechos humanos, que son sucesores de los derechos naturales. Son de gran fuerza moral y tienen un respaldo creciente. Son reconocidos por la mayoría de los estados por tratados internacionales, conformando una base de derecho de ética y moral que debe fundamentar la base para regular el orden geopolítico contemporáneo. Son clave en los debates ético-político actual y en el lenguaje de los derechos se ha adoptado por las sociedades. Se admite que hay un permanente debate sobre su eficacia, ya que hay algunos países con una constante violación de los derechos humanos procedente de la infracción por parte de los estados. Los casos de enfrentamiento entre los occidentales contra los ciudadanos de países que toman la decisión de utilizar el burka, realizar la ablación del clítoris o el castigo de la habitación. Las bodas con niñas son los temas más enfrentados culturalmente. Los filósofos e historiadores de derecho consideran que no se puede considerar derechos humanos hasta la modernidad occidental. Los derechos, tal y como se piensa en la actualidad, fue objeto de grandes debates durante los siglos XVI al XVIII. Algunos pensadores estiman que los derechos humanos hunden su inicio en el mundo clásico y que fueron afirmándose en la historia del mundo. El siglo XX se distingue por la incorporación de los derechos humanos al derecho internacional. Contemporáneo, la ONU consiguió que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos para sentar las bases de un nuevo orden internacional.